Hace 8 días comenzamos a hablar de qué tienes en tus manos y los invité a que se miraran sus manos y en esta noche no es la excepción. Quiero que mires tus manos y quiero que mires tus manos, pero ya estás viéndolas diferente hace 8 días. Entonces vuelvo a elevar la pregunta. ¿Qué ves en tus manos, Lino? ¿La qué? La bendición. Calé, ¿qué ves en tus manos? Perseverancia. Elber. Fe. Darío. Bendiciones. Midoris. Trabajo. Vivi. Herramientas nuevas y mucho dinero para bendecir. Eso. John. Amor, sacrificio. Marcela, ¿qué ves en tus manos? Talento, gracias. Roxy, gratitud. Esposa mía, ¿qué ves en tus manos? Muchas capacidades. Talento y riqueza. ¿Algo más, Calé? Apreciación. Perfecto. Cada vez que tú observes tus manos, yo quiero invitarte a que te sigas viendo como lo estamos viendo, con fe. Pero algunos se ven con fracaso, con maltrato, yo no me veo nada. Y yo confío en Dios que los que lo escuchan después por internet o usted lo comparta a alguien, comience a ver de una manera diferente sus manos por lo que representan ellas. Y la semana pasada hablábamos de Moisés. Moisés en el Éxodo capítulo 4, versículo 2, la pregunta que surgió de la zarza es, ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Hoy vamos al segundo personaje, que es la viuda. Y en 2 de Reyes 4, versículo 2 dice, ¿qué puedo hacer por ti?, preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. Pero permítame regresar a Moisés. Concluimos de la vida de Moisés que no debemos escudarnos o escondernos en el pasado. Porque cuando Dios habla con Moisés, Él le va sacando el cuerpo, yo no quiero, por las situaciones del pasado. Pero cuando Dios va a comenzar a hacer algo nuevo, a Dios no le importa tu pasado. Él ve tu presente y ve ¿qué? Tu futuro. Lo segundo, no te descalifiques. Es que yo no sirvo, es que estoy muy niño, es que estoy muy joven, es que estoy muy adulto, es que estoy muy flaco, es que estoy muy gordo. No te descalifiques. Deja que la palabra de Dios te lleve. Cree en lo nuevo de Dios. Moisés no sabía con lo que Dios le iba a sorprender. Primero, hablándole desde una zarza. Segundo, una vara convirtiéndose en serpiente. Tercero, una mano con lepra y después sin lepra. Y Moisés vio cantidad de milagros cuando sacó al pueblo de Israel de la esclavitud. Entonces, creamos en lo nuevo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y lo otro es mirar nuestras manos y Dios ya colocó su presencia y su respaldo en nosotros. Cuando yo determino vivir bajo la palabra de Dios, yo estoy caminando hacia la realización de mis sueños. Josué recibió del Señor la palabra que le dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Ok? Y entonces, hoy vamos al segundo personaje y me encanta de la palabra de Dios porque este personaje es la viuda que le mencioné hace unos segundos, pero la Biblia la ubica en un tiempo y en un lugar específico del mundo. No es una historia, es una realidad. Ubica en Israel en el siglo 9 antes de Cristo. O sea, lo que vamos a hablar sucedió aquí en la tierra en el siglo 9 antes de ¿quién? De Cristo. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? Hoy hablamos a la viuda. Y la viuda lo que tenía en las manos era ¿qué? Crisis. ¿Qué tenía la viuda en sus manos? Crisis. Y vamos a ver cómo esa crisis va a acompañar a esta mujer
vamos a verlo culturalmente y espiritualmente, la crisis que esta mujer estaba viviendo, y a lo mejor alguno de nosotros vamos viviendo alguna situación de crisis. Veamos Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 1, y la primera crisis es una crisis familiar. ¿Cuál es la primera crisis? Familiar. Dice la palabra de Dios: la viuda de un miembro de la comunidad de los profetas suplicó a Eliseo: mi esposo, su servidor, ha muerto, y usted sabe que él era fiel al Señor. Ahora resulta que el hombre con quien estamos endeudados ha venido para llevarse a mis 2 hijos como esclavos. Mire, la viuda hacía parte del equipo ministerial tanto de Elías como de Eliseo. Trabajaba con los profetas. Y el esposo, según los historiadores, dice que estaba también en la escuela de profetas. En ese entonces había escuela de profetas. Y Eliseo, que es el que está en este momento, fue el que tomó el manto de Elías. En ese contexto, la viuda está en su vida social y de repente el marido muere. Y en esa situación, ella se acerca al profeta para pedirle ayuda. Y ella reconoce una deuda. Estoy hablando del contexto que estamos viendo. No hay ninguna situación ilegal de abuso que estén haciendo contra ella. Ella sabe que su esposo y ella dejaron deudas. Ella es consciente de que ahora es una viuda y que la pérdida de su esposo le está acercando una crisis financiera. No hubo una planificación. En ese entonces, pues los levitas y los profetas vivían un más fuerte de lo que se surgía del altar. También había un peligro, una crisis de perder a sus hijos. Imagínense, una mujer que lo único que le queda son sus hijos y ahora se los van a llevar y van a llevárselos como esclavos. El panorama no es nada bonito. Ahora, también esta mujer se está enfrentando a la miseria social, a la miseria económica y a la miseria personal. ¿Por qué le menciono esto? En el antiguo Israel no es como hoy, donde las mujeres tenían libertad financiera, poder de emprendimiento, sino era una situación patriarcal. Entonces, si la mujer quedaba viuda, como en este caso, la línea de sucesión, cuando el hombre moría, la propiedad pasaba a los hijos varones. Y si los hijos varones no eran de la edad correcta, entonces pasaban a un hermano, a un pariente masculino. Mire toda la crisis social que esta mujer está viviendo. También esta mujer, la viuda que está en crisis, se queda sin un techo legal. Se queda en el limbo. ¿Por qué? Porque al no tener hijos mayores que pudieran hacerse cargo de sus propiedades, ella perdía todo y se lo entregaban a otra persona. Y también los hijos representaban el seguro de vida de ella. Entonces, cuando ella se acerca al profeta, la crisis que está viviendo es una crisis no que no tenga que comer o que sus hijos van a ser como esclavos, es que se está enfrentando a la miseria. Se está enfrentando tal vez a que comienza a vivir de la indigencia o de la misericordia. Porque las leyes en ese entonces decían que si había una deuda y no había quien pagara, porque el hombre se murió, el dueño o el que tenía la deuda iba y tomaba a los hijos como esclavos y era legal. Entonces, esta mujer se enfrentaba a una situación bastante compleja. No sé si logro poner el panorama de la crisis familiar que esta mujer está viviendo. Lo único que le queda son sus hijos. Y ahora se los quieren quitar para pagar la deuda. Y ella se enfrenta a una crisis de perder a su esposo, perder a sus hijos y ahora perder todo lo que posiblemente tenía. Y en esto surge el punto número 2, que es la crisis de la indiferencia. Tal vez esta mujer, digo yo, se acerca al profeta con la esperanza que el profeta diga: venga, mi hija, vamos a orar. Sí, qué pena, es que Panchito era tremendo, iba a ser un profeta de proyección. No, ella se encuentra con una respuesta de indiferencia. Mire lo que dice el capítulo 4, versículo 2 de Segunda de Reyes. Lo primero que dice es: ¿qué puedo hacer por ti?
¿Qué? ¿Yo qué puedo hacer por ti? Preguntó Eliseo. Dime qué tienes en casa. Su servidora no tiene nada en casa, respondió, excepto un poco de aceite. La primera acción del profeta es una acción administrativa. ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Yo qué puedo? Yo no estoy casada ni soy pariente tuya, no te puedo dar ninguna protección legal. La ley no me obliga a protegerte. La segunda reacción del profeta es la reacción de un hombre de Dios que le dice, ¿qué tienes en casa? Y en esta situación, lo primero que hace el profeta es, ¿qué puedo hacer por ti? Es la ubica. Ubícate en tu realidad. Lo segundo que hace es enfocarla. ¿Qué tienes en casa? Y entonces vemos la humildad de la viuda también y que la viuda en medio de la crisis, de las amenazas que está viviendo, ella comienza, identificó que sí tiene algo, porque le dice, excepto un poco de aceite. ¿Qué tienes en casa? Es la pregunta que surge de la palabra de Dios. Y no es una pregunta de chisme del profeta, no es una pregunta para humillar a la mujer más de lo que está humillada, sino es algo que se llama un recuadre en la mente de esta mujer. El profeta la está llevando, uno, a que salga de ser esa víctima pasiva y se convierta y se comience a caminar en proyectar en un futuro posible. La sacude en su mente y le dice, sal de ese estado de supervivencia y muévete al estado de resolución de problemas. Deje de estar viendo lo que no tienes porque sí tienes. Entonces, deja de sentirte que, ay, ¿qué voy a hacer para vivir? Y móntate en el modo de resolución de problemas. Porque la solución la tenía en la casa, la tenía en sus manos. Pero el profeta la sacude y le dice, ubícate otra vez. Tú tienes palabra, tú tienes promesa, tú servías en el altar, tu esposo era un hombre de altar, ubícate. Y es lo que a veces Dios nos dice cuando estamos frente a situaciones que se salen de nuestro cuadro humano. La palabra de Dios viene a ubicarnos. Recuerdo en una ocasión cuando estábamos en alguna crisis hace unos años atrás, yo llamo a nuestro pastor, le estoy contando en mi angustia y el estrés, que él me dice, cállese y escúcheme. ¡Rum! Me ubicó. Usted le pidió a Dios esto, esto, esto y esto. Y me mencionó las 4 razones por las cuales salimos de Cúcuta para Miami. Y me dice, y Dios le respondió las 4. Así que usted está en Miami porque Dios lo quiere en Miami. ¿Estamos claros? Le dije, sí, Señor. ¿Qué estaba haciendo mi pastor? Ubicándome, sacudiéndome de la crisis, sacudiéndome del estrés. Pero a veces nosotros entramos o podemos entrar en un romanticismo de llamar al pastor o al llamar al líder. Ay, es que estoy en eso. Y usted si es un melancólico, un flemático o está en esos momentos tristes y ay, y es que pastor, ay, sí, venga, lloremos juntos si este mundo es cruel y nos va a llevar. No. Obvio que hay que tener el talento, hay que tener el tacto, pero la persona de autoridad lo que está llamado es ¿a qué? A reaccionar. Vamos, sacude la mente. Regresa en este caso a las promesas de Dios. Porque el segundo punto nos habla de que la crisis de la indiferencia lo que está haciendo es recuadrándonos. La autoridad espiritual la ubica una vez más. Le dice, sal de ese estado de supervivencia y ubícate en la resolución de problemas. Salte de ser de ese rol de víctima y ubícate en proyectarte a un futuro posible. Porque en su casa estaba la solución. Lo que pasa es que la viuda ve la situación del momento. Solo vio el aceite. El profeta, por la palabra de Dios, él está viendo otra cosa. Resultado, punto número 3. Pero la crisis se soluciona obedeciendo y accionando. ¿Cómo se soluciona una crisis? ¿Cómo la enfrentamos la crisis? Se soluciona obedeciendo y accionando. 2 palabras sencillas, pero qué complejas son, ¿verdad?
Obedecer y accionar. A veces nosotros podemos obedecer a medias. Obediencia a medias no es obediencia. Y a veces no accionamos. Yo tengo fe que voy a montar en un avión. Perfecto. ¿Vas a comprar el pasaje? No, esos son más caros. Tienes la fe técnica, pero no das la acción de comprar el pasaje para poder montar en avión. Ay, no, es que el diablo no me dejó montar en avión. No, si ni siquiera averiguaste cuánto costaba el pasaje, ¿cómo te ibas a montar en el avión? Entonces nosotros necesitamos, la solución está en la obediencia y la acción. Leamos la palabra Segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 3 y 6. Eliseo ordenó: sal y pide a tus vecinos que te presten vasijas que no sean pocas. Luego entra en la casa con tus hijos y cierra la puerta. Echa aceite en todas las vasijas y a medida que las llenes, ponlas aparte. Enseguida la mujer dejó a Eliseo y se fue. Luego se encerró con sus hijos y empezó a llenar las vasijas con ellos, que ellos le pasaban. Cuando ya todas estuvieron llenas, ella pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él respondió: ya no hay. En ese momento se acabó el aceite. Ahora sí ve y toca puertas, le dice el profeta. Ahora sí vaya a buscar a los vecinos. Yo no sé cómo serían los muchachos, la viuda. Lo cierto es que se fueron a buscar muchas vasijas. Ella no sabía lo que venía, pero estaba ¿qué? Obedeciendo. 10, 20, 30. Yo asumo que fueron muchas vasijas y grandes vasijas. Lo cierto es que ella accionó y se movió. Lo segundo es que la lleva a la intimidad de la casa. No le dice haga bulla, haga una fiesta, que el profeta dijo no. Vaya, busque las vasijas, pídalas prestadas, las trae a la casa, cierra la puerta, porque va a ocurrir algo, y las llenas. Toda mujer se preguntaría, y todo hombre se podría preguntar, ¿pero qué va a pasar si lo que tengo es un poquito de aceite? ¿Qué? ¿Y para qué quiere las vasijas, profeta? Usted no pregunte. Ella simplemente obedeció. Pero ¿y qué le digo a las vecinas si me piden que traiga las vasijas? Pero es que yo necesito saber para qué me estás pidiendo las vasijas. Haga caso. Y a veces nosotros, eso no lo dijo la viuda, pero nosotros Dios nos da una orden y sí le preguntamos, ¿y cómo para qué? ¿Y cómo cuándo? No, obedece. Si tú tienes la certeza que Dios te está hablando, simplemente obedece. Y los muchachos trayendo tinajas. Mamá, más, todas. Doña María, la vieja loca esa, pídale también. Y trajeron de vasijas y llenaron la casa de vasijas. Pero en el mundo espiritual, la vasija representa nuestro cuerpo. Y el aceite representa la presencia del Espíritu Santo. Mire que el profeta, como sabía la condición social de la viuda, le pide intimidad. Porque seguramente algún miembro de la familia o alguien de la sociedad, al saber lo que está ocurriendo, dice, no, pero usted no tiene derecho a, porque su esposo no le dejó eso. Entonces, guarda la intimidad. La mujer se empodera en base a la palabra. Vaya, mijo, busque más, traiga más vasijas, se empodera. La mujer que era víctima ahora se está convirtiendo en una empresaria. Algo va a pasar que el profeta pidió vasijas. Algo va a suceder. Esa expectativa que ella tenía es la que yo necesito que tú y yo cada día levantemos cuando estamos arrancando un nuevo día. ¿Qué Dios tiene para mí? Pues manejar, cortar el pelo, mover cajas, ir a la casa, aguantamos a los chinos en el colegio, limpiar, organizar camas, ir al colegio, lo mismo. No. Hay algo de Dios nuevo para mí hoy. En medio de mi rutina hay algo que Dios me quiere hablar. Hay algo que Dios me quiere enseñar. Amén.
porque ella no sabía para qué estaba recogiendo vasijas. El profeta no le dijo, traiga las vasijas, todas que se las va a llenar de aceite. Ella no sabía eso. Después el milagro comenzó a ocurrir. Entonces la mujer se empodera por la esperanza de la palabra de Dios. ¿Cuántos tienen promesas de Dios acá? Esas promesas tienen que empoderarnos. Tienen que hacernos proyectar. Ahora tenemos que accionar. Si la viuda se queda en la casa, de profeta, es que traiga tinajas. Si le estoy diciendo que me van allá los niños esclavos, que traiga tinajas, es que no entiende. No entiende. Desde que agarró el manto de Elías, eso no. Es que le estoy diciendo que los niños se los van a llevar como esclavos y me manda. Ella no se pone en eso. Ella simplemente acciona, se empodera. Los hijos se activan porque están a la puerta de un milagro. Cuando se llenan toda la casa de tinajas, entonces viene el punto número 4. Pero la crisis te enseña a seguir instrucciones. Si ves cómo la crisis cambia, primero la crisis te soluciona obedeciendo y accionando. Lo segundo que hace la crisis es que te enseña a seguir instrucciones. Versículo 7 de Segunda de Reyes, capítulo 4. La mujer se fue y se lo contó al hombre de Dios, quien ordenó, ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas. Con el dinero que te sobre, podrá vivir tú y tus hijos. El milagro no fueron 2 botellitas de aceite. Fue mucho. Porque lo primero que el profeta hace es, voy a honrar la fidelidad de tu esposo al servir en la obra de Dios. ¿Ok? Y de la palabra de Dios surge la respuesta a tu necesidad. Instrucción. Primero, vende el aceite y paga las deudas. Y a veces nosotros los latinoamericanos le pedimos a Dios un milagro. Dios responde al milagro y usamos el milagro para otra cosa. Ay, Señor, pero ¿por qué? ¿Cómo que por qué? Señor, dame el recurso para pagar esta deuda. Y Dios obra el milagro, te llega el recurso, dices, pues aprovechando la plática, vamos a comprar la ropa que hace falta, ¿verdad? El cielo dice, y entonces, se ríen porque a alguno le ha pasado, ¿no? Y Dios dice, pero si me estás pidiendo esto, ¿por qué no respondes a mi milagro? Cuando tú respondes a lo que le estás pidiendo a Dios, vienen más cosas. La semana pasada estuvo nuestro pastor, ¿se acuerda? Pero semanas anteriores yo le dije al Señor, yo necesito hablar con el pastor. Pero así de cara, Señor, se le tiene. Y lo tenemos en la casa sentado, compartiendo. Te le dije, pastor, yo les conté, ¿no? Yo le estaba pidiendo al Señor poder hablar con usted, mi pastor. Y Dios me lo puso aquí, así que voy a aprovechar la respuesta a la oración. Y él me dice, pues hablemos. Y hablamos todo era. Y se sanó y se habló y hermoso. Pero en el proceso, yo le digo al Señor, bueno, pues bacán que hablé con mi pastor y todo, pero acá hay 2 días que no trabajé. Bueno, algo te inventarás. Dios dice, tranquilo. Y me sale un contrato de un aire acondicionado que no simplemente me dio lo de los 2 días, sino de toda la semana de trabajo. Claro, me tocó trabajar. No, usted no se imagina cómo tengo el cuerpo ahorita. Pero pregunta, ¿le pedí a Dios respuesta? Sí. ¿Dios respondió? Sí. Ahora yo tengo que responder haciendo las cosas bien. El profeta lleva un proceso con la mujer y la saca de víctima. Ay, no. Y es lo que la palabra de Dios nos dice. Salte si eres hijo de Dios. Y si no es hijo de Dios, hoy entrégale su vida a Cristo. ¿Ok? Y al ser hijo de Dios, vive como hijo de Dios. Decreta la palabra. Blíndate con el cumplimiento de la palabra. Porque la palabra se va a cumplir. Se va a cumplir. Tal vez no en el tiempo que nosotros queramos,
ni como nosotros queramos. Pero hay algo que tenemos en nuestras manos que es el detonador del milagro. Entonces, la crisis nos enseña a seguir instrucciones. La instrucción fue sencilla. Vende el aceite, primero pague las deudas, con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos. Y si los niños eran pequeños, lo que le quedó a esa mujer fue plata. La viuda deseada del barrio. Mira la vieja cómo tiene aceite. A la vecina, ¿para qué pidió tantas tinajas? No, es que tenía aquí una fábrica de aceite. Una fábrica de aceite, ¿cómo fue eso? ¿Cómo le digo yo? Vendo aceite. Ah, pues véndame. Y vendió, no sé si lo vendió toda la producción en un día y guardó el dinero, era una buena administradora. No sabemos lo que ocurrió. Lo que sí la Biblia dice es que le quedó dinero para poder vivir ella, porque la sociedad la amenazaba de quedar en la calle. Pero ahora ya tiene recursos y le quedó dinero para que sus hijos también pudieran vivir. Entonces, hay que reconocer los milagros de Dios. Hay que reconocer que siempre en tu vida y en tu casa está la respuesta a tu necesidad. ¿Dónde tenía Moisés la vara? ¿Qué hizo Dios cuando se enfrentó al mar, Moisés? ¿Qué le dijo que hiciera con la vara? Tóquela. ¿De quién era la vara? Pero en las manos de Dios esa vara tomó otro poder. ¿Ok? El servir a Dios siempre va a operar milagros sobrenaturales. Por eso yo te decía que para mí, como decía el himno de la oración, abrir los ojos de la fe con lo que Dios está haciendo en la iglesia, eso es de guerreros. Porque cuando la iglesia comienza a crecer y a moverse y a Dios a hacer milagros, ahí sí van a llegar músicos, van a llegar cantantes, y son bienvenidos. Pero la prioridad tienen los que se llenaron de cemento, los que se clavaron en las columnas. ¿Me estoy dando a entender? Por eso el pastor Satirio, hay cosas que yo voy aprendiendo ahora con lo que estamos viendo. Una vez pasó algo con una persona, yo le dije, pastor, me dice, le cuento la historia. Esta persona, cuando yo llegué a Cúcuta, me tenía un jugo de mora cuando yo venía caminando de mis travesías por la ciudad. Y cuando no había que comer, era la que nos daban de comer. Él es un nieto. Y por honor a esa mujer, yo lo cuido a él. Entonces, mire usted, cae el pico. Y entonces Dios tiene bendiciones para usted, para sus hijos y su descendencia. Así Dios te mueva para China. Hiciste parte de las bases de la obra del Señor. Y en la China te alcanza la bendición. ¿Está conmigo? Entonces, ¿estás en Cristo o estás en crisis? ¿Dónde te ubicas? En Cristo. ¿Quién más se ubica en Cristo? Y vuelvo a retomar lo que usted dijo de lo que tiene en sus manos. La semana pasada algunos decían trabajo, aplausos, esfuerzo. Hoy cambió. Fe, esperanza, confianza, promesas, bendiciones. ¿Por qué? Porque ya tú estás viendo que en tus manos hay una respuesta de Dios. El profeta no le dijo, pues no sé, mija, ya es problema suyo, yo sigo aquí en lo mío. No. Ok, ese no es problema mío, usted es la viuda, usted es la que, ya, eso no es problema mío. Pero voy a responder por la palabra, por lo que Él sirvió en tu obra. ¿Qué tienes en la casa? Y la mujer hizo un inventario rapidísimo y pudo ubicar que sí tenía algo de valor. Entonces, si estás en crisis y estás con Cristo, vas por buen camino. Pero no te quedes en la crisis. Recuerde que la crisis nos enseña a seguir instrucciones y la crisis nos soluciona a través de la obediencia y la acción. Entonces, en conclusión, iglesia, cuando se avecinan las crisis, recurre a Dios y a su palabra y no a los vecinos. No recurras al chisme.
No recurras al pesimismo. No recurras al país. Cuando estés en crisis, haz como la mujer. Profeta, mi esposo sirvió. Mi vida y mis hijos se dieron para servirte. ¿Qué vamos a hacer? Se le tiene. Amén. La palabra de Dios nos ubica en lo importante y te saca de la crisis que hay en el pensamiento. Sacude tu mente en el nombre de Jesús. La obediencia a la palabra de Dios que trae bendición. Tú no puedes andar sí, pero no. Y lo hemos dicho cantidad de veces. No, a esto sí le hago caso a la palabra de Dios. Y a esto, no sé, como que no. No. O lo cumples o no lo cumples. La Biblia dice, o eres frío o eres caliente. O si no, ¿qué pasa? Lo va a vomitar. Dios tiene el poder de sacar de la crisis con lo que tienes. No espere ganarse la lotería. No espere que llegue la herencia del tío que nunca conoció, el padrino de bautismo que nunca vio. No, usted trabaje. Es que el día que yo me gane la lotería, pastor, ¿qué va a hacer? No sé, no se la va a ganar nunca. Si va a soñar, póngale el norte. Cuando yo me la gane, entonces yo voy a dar el gobierno, pago mis diezmos, mis ofrendas, pago las misiones y pago mis deudas y pago esto y pago esto y pago esto. Bueno, por lo menos le puso propósito. Pero si no sabe usted para qué quiere lo que está pidiendo, nunca le va a llegar. Dios tiene situaciones para sacarnos adelante. Cuando tú ves la crisis, la palabra de Dios ve oportunidades. ¿Qué oportunidad me está dando la palabra de Dios? ¿La creo o no la creo? Cuando ves pérdida de la dignidad, la palabra de Dios te da restitución. Porque el futuro de la viuda socialmente era crisis. Porque el hombre que le iba a quitar sus hijos lo estaba haciendo en el marco de la ley. Y ella no tenía quien la defendiera. Entonces terminaba en la miseria. Entonces, cuando venía la pérdida de su dignidad, la palabra de Dios la restituye. Y la convierte en empresaria, la convierte en proveedora para su casa. Amén. Cuando ves escasez, la palabra de Dios ve abundancia. ¿Qué tienes en tus manos, iglesia? La viuda, si no es sacudida y recuadrada por el profeta y la saca de ese cuadro de pobrecita yo, de que que una víctima. No, él la sacó y dice, deje de hacerse la víctima porque en la casa está la solución. Deje de estar llorando porque Dios te dio la respuesta. ¿Quieres obedecer? Sí, profeta. ¿Qué hay que hacer? Traiga tinajas. No preguntó para qué las tinajas. No, traiga tinajas. Después yo no sé si los niños dirían, mamá, hubiéramos traído más, ¿no? Trajeron todo lo que pudieron. Fue tanto que pagaron las deudas y ¿qué pasó? Y les quedó platica. Entonces vuelve a mirar tus manos y te vuelve a preguntar, Lino, ¿qué tienes en tus manos? Bendición. Doris, sueños. Darío, propósito. Calé, tengo fe. ¿tienes fe? Elber, Victoria. Viviana, aceite, mucho aceite. John, esperanza. David, trabajo duro. Bien. Sebastián, gozo. Roxy, oportunidad. Esposa mía, sueños y riquezas. Ahora, frente a lo que estás viendo, acciona. No esperes que haga alguien lo que a nosotros nos corresponde hacer. ¿Nosotros queríamos la salvación del mundo? Sí. ¿Que Dios nos salvara del pecado? Sí. ¿Qué le tocó a Dios? Entregar a su Hijo. ¿Qué le tocó hacer a Jesús? Ir a la cruz y entregarse por nosotros.
Ponte sobre tus pies. Y tú mismo tómate tus manos y entrelaza tus dedos. Y piensa cómo esta historia real del siglo IX antes de Cristo en Israel sorprendió a la viuda. Hoy en el 2026, con tus manos entrelazadas, tal vez no estás frente a una crisis como la de esta mujer, pero sí hay amenazas, hay situaciones que generan tensión, preocupación, duda. Pero si obedeces a la palabra de Dios, si sigues las instrucciones, si accionas, tus manos van a ser manos proveedoras de milagro. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, presento lo que representan las manos de cada uno de tus hijos en este momento. Trabajo, esfuerzo, sueños, esperanza, victoria. Tal vez están visualizando negocios, independencia financiera, crecimiento financiero. Tal vez esas manos representan ese cónyuge, esposo, esposa, hijos. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, que ellos en este instante puedan ser empoderados por tu palabra para ser bendecidos, Señor. Que puedan ser empoderados, Dios, para obedecer, así como obedeció los hijos y la viuda, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, decreto sabiduría y obediencia sobre cada uno de tus hijos.